Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Caos. Yo soy el Mace y estoy emocionado de compartir con ustedes este espacio donde vamos a explorar el mundo del arte y la creatividad de manera única y auténtica. En este podcast de video vamos a tener la oportunidad de sentarnos con personas increíblemente talentosas y apasionadas, desde pintores y escultores hasta grafiteros, músicos, tatuadores, perforadores y modificadores corporales. Cada uno de ellos tiene una historia y una visión que compartir, y yo estoy emocionado de ser el vehículo para que puedan expresarse y conectarse con ustedes. Así que prepárense para sumergirse en un mundo de creatividad y expresión. En La Voz del Caos no hay reglas, no hay límites, solo la pasión y la autenticidad de aquellos que se atreven a ser diferentes. Bienvenidos al caos. ¿Qué pasó, mis niños del caos? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí saludándoles su seguro servidor y amigo, Daniel Beretta, alias el Mace Tatus Querétaro. Estamos nuevamente en el Centro de Arte Emergente, un bastión de la cultura urbana en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias a Santiago Díez nuevamente por su apoyo, como siempre, para estas locuras. En esta ocasión, para el cuarto capítulo, traigo al profesor Andrés Huitrón, de Gráfica Canera, un proyecto muy interesante de reinserción para las personas que han estado privadas de su libertad, y pues también últimamente se está acercando mucho a los migrantes. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Recuerden suscribirse al canal, picarle a la campanita para que se enteren de todas las loqueras que subimos, y pues compartan con los cuates si les gustó, compártanlo con los enemigos si no les gustó, para hacerles la maldad. Pues bueno, los dejo con el capítulo, espero que lo disfruten. Recuerden por ahí dejarnos los comentarios si es que ven que podemos mejorar algo. Pero bueno, pues ya saben que el estilo de este podcast es muy desenfadado, somos unos cuates cotorreando, y pues espero que les guste, porque la verdad este capítulo está muy interesante. Denle una cordial bienvenida al profesor Andrés Huitrón, por favor. Bienvenido, profe. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo con el maestro Mace acerca, bueno, y alrededor del arte gráfico. Es muy interesante poder compartir con ustedes acerca del grabado y la reinserción social con, obviamente, personas privadas, en un principio privadas de la libertad, exprivadas de la libertad, pero también con personas migrantes, con personas que han estado en alguna situación de violencia, no importando específicamente la violencia, pero bueno, de alguna manera dándole salida a sentimientos, a la creación en espacios seguros en donde compartimos el grabado pues con todas las personas. Muy bien, profe. Oye, platícale a la banda, principalmente, bueno, generalmente inicio el podcast preguntándole a la banda de dónde viene, de dónde salió. A mí me parece algo muy interesante saber de dónde salió la banda, porque me habla un poco de pues de su bagaje, ¿no? Que viene cargando en su vida. ¿De dónde eres originario, profe? Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, la ciudad de la Esperanza. Muy bien. Bueno, por cuestiones de trabajo, primero me mudo a León, Guanajuato. Después de León vengo a vivir aquí a Querétaro. Ya tengo mucho tiempo viviendo en Querétaro, donde encuentro pues algo muy, muy interesante, una ciudad segura, una ciudad que de alguna manera, cuando yo llego, que ya tienen varios años, tenía algunos cuestiones como esto de los chilangos fuchi, pero al fin y al cabo, de alguna manera vamos entrando en la sociedad y pues empieza mi vida aquí en Querétaro, y la verdad es que ha sido muy, muy grato el estar aquí, vivir aquí y poder compartir aquí en Querétaro. Muy bien, carnal. Oye, tu obra artística se basa principalmente en el grabado. ¿Le quieres platicar a la banda que no sepa de qué se trata, de qué es el grabado, profe? Bueno, el grabado ya es antiguo en nuestro país. Pudiera parecer que con la llegada de los españoles viene la parte del grabado, pero
hay que tener también en cuenta que nuestros antiguos, nuestros ancestros, hacían de alguna manera un grabado sobre piedra volcánica y ese grabado lo utilizaban con tintas vegetales para adornarse el cuerpo. No hay como un indicio antes de la llegada del español en donde nosotros tatuáramos nuestra piel, sino la adornábamos con tintas vegetales y esto se hacía para un festejo que era las guerras floridas, donde se hacían círculos de paz y en estos círculos de paz, pues de alguna manera era el canto y la flor hacia nuestros dioses. Entonces de ahí viene un poco esta parte del grabado. Posteriormente, con la llegada de los españoles y la evangelización, llegan la primera máquina de grabado a América y se empiezan a imprimir pues Biblias, ¿no? Posteriormente se imprime lo que es el catecismo para indios remisos. Okay. Y de ahí los tipos se desgastan, las placas se desgastan, y entonces nosotros empezamos a apropiarnos el grabado como tal. Es algo bien interesante porque, pues de alguna manera, en la parte de la independencia y en la parte de la revolución, es donde se retoma muy fuerte el grabado en nuestro país y también, pues gracias a esta máquina que llega desde Europa a América, ¿no? Los indicios que yo he investigado es de un taller que se llama Juan Pablitos, que está en la Ciudad de México, bueno, estaba en la Ciudad de México, y ahí es donde llega la primera imprenta, ¿no? La primera máquina de impresión, y entonces de ahí se empieza a detonar algo muy, muy interesante, pues en esta época de la independencia, donde de alguna manera era protestar contra pues el gobierno opresor y empieza una historia de clandestinidad, ¿no? Que nos lleva a que el grabado sea una forma crítica ante las políticas de ese momento y empieza a darle voz al pueblo. Y eso es algo muy, muy interesante que sucede, ¿no? Que es un tórculo y según yo, nada más para rápidamente, es una prensa, ¿no? Es como un tipo de prensa que tiene un rodillo y esa es la que hace que se pase la imagen al papel, ¿correcto? Ahí voy a poner una imagen aquí para que la vean. Te platico un poquito del tórculo. El tórculo es, como dices, una prensa que imprime a presión sobre la placa, puede ser, bueno, nosotros utilizamos placas de madera o placas de MDF, ponemos el papel y a presión se imprime esta imagen. Es una manera antigua de trabajar, no tiene ningún toque tecnológico, toda la máquina es mecánica artesanal. Completamente. Antes era como de apachurrar y ahora es como le das vuelta a un volante y pasa una patina y imprime a presión el grabado. Realmente solo eso fue lo que cambió, no hay un avance tecnológico en la impresión de placas de grabado, que también es algo padre. Sí, claro. Porque, bueno, actualmente puedes tener una imagen, ponerle un print y que salga de una, ¿no?, impresora, ¿no? Acá es un tanto más artesanal, por así decirlo, y bueno, es un método que tiene ya mucho tiempo de hacerse de esa misma manera, ¿no? Y que no ha cambiado. Aparte el grabado es como muy... bueno, respecto a esta cuestión que decías de que fue una herramienta para la protesta y este pedo, es que es muy fácil de reproducir, ¿no? O sea, con una placa que grabas, puedes reproducirla muchas veces, ¿no? Supongo que también tiene un desgaste, pero me gusta mucho esta onda, esta connotación que tiene de ser rebelde, ¿no? Y de ser contestatario y de apoyar a la rebeldía en su momento, ¿no? Y sobre todo a comunicarse entre el pueblo, ¿no? Bueno, es que el grabado, si bien parte del dibujo, hay que de alguna manera pensar en que en la época de la independencia no todas las personas sabíamos leer, entonces la parte gráfica es muy interesante, ¿no? Y muy importante, porque por medio de una imagen das a conocer el sentimiento de la gente, ¿no? O el sentimiento de los que en ese momento hacían los grabados. Y
bueno, al ser un método de reproducción, se vuelve un método económico de poder llegar a la gente. Entonces, de alguna manera se hacían estos grabados que, como tú bien dices, pues tenían una durabilidad, no sé, de 500 impresiones, 1000 impresiones, lo vuelve económico. Y entonces no hay que escribir mucho. Si bien los panfletos vienen siempre sostenidos, bueno, la imagen viene siempre sostenida de un texto, pues no era necesario saber leer, ¿no? Era importante, pero no necesario. Entonces, cuando yo abro el panfleto y veo lo que está sucediendo y la crítica política de ese momento, me puedo dar cuenta de lo que sucede pues en mi lugar donde vivo, ¿no? Y entonces se vuelve un método de reproducción muy interesante porque puede llegar a las masas. Claro. Sin necesidad de letras, aunque venían de alguna manera con algún cuento, con alguna crítica, se vuelve muy perceptible para la sociedad y además se vuelve un sistema económico. Es barato de alguna manera, entre comillas, hacer el grabado y puedes llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, obviamente, esto hizo la apertura a talleres clandestinos que criticaban al gobierno que estaba de alguna manera oprimiendo al pueblo. Estamos hablando de la época de la independencia. Entonces, de alguna manera, esto empieza a ser una labor social pues muy importante en nuestro país, ¿no? Y de ahí, pues vienen varias expresiones artísticas en cuestiones del grabado, porque no es necesario a una imagen, en muchos casos, ponerle un texto, sino que la imagen habla por sí sola y de alguna manera la gente podíamos expresar lo que sentíamos y criticar pues en este caso al gobierno, para poder hacer énfasis en la gente, ¿no? Y que de alguna manera no se dejara engañar o viera las cosas distintas, como también de alguna manera los creadores de los grabados pues lo veían. Ok, profe. Bueno, creo que ya me contestaste esta pregunta, pero la tengo que hacer. ¿Qué fue lo que inicialmente te atrajo del grabado? Bueno, es una historia interesante. Yo me encontraba en Ixcotel, allá en Oaxaca. Ahí fue donde me profesionalicé y aprendí el grabado y además lo descubrí. Fue muy interesante porque estando en Ixcotel encontré herramientas de grabado, pero esas herramientas estaban en mi casa. Mi papá fue grabador en los años 50 y 60, pero de alguna manera, si bien me acercó mucho a la parte artística, pues nunca me invitó al grabado, ¿no? No, de alguna manera, creo que pues a él no se le hacía como una cosa en la que yo fuera a ganar algo, sino que pues él lo veía como un trabajo nada más. En el tiempo en el que mi papá grababa, era el fotograbado. Él trabajó para un taller en Isabela Católica, cuando todavía, por ejemplo, los baños de los restaurantes tenían anuncios de caballeros y damas en fotograbado, y esos eran en metal. Entonces él comercialmente hacía estos grabados, pero pues nunca me invitó. Pero cuando yo estoy en Oaxaca y descubro esta parte del grabado, me encuentro con herramientas con las que yo de niño convivía, pero que nunca me explicaron para qué era, ¿no? Entonces fue bien interesante porque empiezo a aprender sobre el grabado. Algo padre que sucedió es que en Oaxaca, en esta parte, en una prisión en Ixcotel, abrimos el primer taller de grabado dentro de una prisión en México. Este taller se llama, porque todavía existe, se llama Gráfica Siqueiros. Entonces yo encuentro algo muy interesante. En un estado de vulnerabilidad en el que me encontraba, encuentro algo muy interesante como el grabado. Y entonces no nada más es que practique el grabado, sino que se detona este taller, pero además
pues no nada más yo, sino muchos de mis compañeros nos profesionalizamos en el, antes de entrar al en el patio, taller dicten el acto, y en el grabado. el auto de formato. Algo Representa a también cada uno padre de los porque, que vivimos en la nosotros sacamos penitenciaría nuestras y es el primeras preso. producciones Aquí de grabado, también gracias a artistas de Oaxaca. De repente en algún momento llegamos con el maestro Toledo y hacemos un pequeño intercambio, ¿no? De profesionalización con maestros del Yago, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, también con la Casa de San Agustín, y entonces empezamos a profesionalizarnos en el grabado, y esto fue algo muy, muy interesante, ¿no? Porque en una situación de vulnerabilidad en la que nos encontrábamos, tener pues yo lo llamo como un paraíso, ¿no? De cultura y arte, que además te ayuda a abrir la mente a otras cosas diferentes. Y bueno, pues hacemos este taller y tenemos cierto éxito en la parte gráfica. Pienso que no es como una casualidad, ¿no? En Oaxaca, pues hay, no sé, yo creo que arriba de 300 prensas para ser grabado, 300 prensas para imprimir, y creo que no fue casualidad que en Oaxaca se detonara un taller de esta forma dentro de un centro penitenciario y que además pues nos diera libertad de expresión estando en un estado de privación de libertad, y creo que fue algo eh, pues muy interesante y a la vez muy de experimentación el que pudiéramos acceder a este taller y que además nos pudiéramos profesionalizar, porque eso es algo también muy enriquecedor. Sí, fue como una luz, ¿no? En medio de toda la oscuridad, por lo que entiendo. Por supuesto que fue una luz, y algo también que nos sucedió es que, porque no nada más soy yo, o sea, somos varias personas que de alguna manera, pues, digamos, nos vimos beneficiados del arte gráfico, porque pues nos pudimos hacer de un tórculo, nos prestaron un tórculo, hubo una persona de un taller en Oaxaca que nos hizo pues ese paro, la verdad es que nos hizo ese paro de llevar un tórculo y entonces empezar a producir nosotros. Y obviamente esta producción iba muy enfocada a lo que nosotros sentíamos, pero además a romper un mito que es la cárcel. Lamentablemente o afortunadamente, las películas dan una connotación de la cárcel que pues ni siquiera se parece tantito, ¿no? Aunque sea muy violenta la película, estos lugares, que además son lugares de tránsito continuo, ¿no? Porque así como entras, sales, ¿no? Claro. Dependiendo de, obviamente, el proceso que tengas o el delito que hay en el que estés acusado, porque además es importante decirlo, ¿no? Oigan, se escapan los presos, pronto, pronto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde se escapan? Están escapando por la pared norte. ¡Alto o dispararé! Hasta la vista, bigotón. Gusto en saludarte. Un porcentaje alto de las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad tienen una presunción de inocencia. Pero no es porque lo digamos así por decirlo, sino es porque la ley así lo dice. Entonces los procesos para que tú puedas llegar a un juicio, para que te puedan enjuiciar e inclusive dictar una sentencia, pues son increíbles, ¿no? Pueden tardar desde un año Son muy largos, ¿no? hasta 18 años, ¿no? Hemos conocido procesos de 18 años donde la persona sale inocente y pues ya pasaste esos 18 años clavado. pasaste 18 años de tu vida ahí, ¿no? Y perdiste muchas cosas, ¿no? Y creo que lo más importante que pierdes es a tu familia, porque aunque tu familia tenga todas las ganas de visitarte, hay muchas cuestiones alrededor de hacer una visita al centro penitenciario y pues la mayoría acaban abandonados, ¿no? Claro. Entonces es muy feo después de 15 años salir inocente y que no pase nada. No pasa nada. Pero en fin, esas son también cuestiones de la ley Claro. y así sucede, pero ¿qué pasa en ese inter, no? Eso es lo realmente interesante, ¿no? ¿Cómo puede la cultura y el arte pues cambiar tu vida, ¿no? Claro. Cambiar tu vida y cambiarla para bien, porque
el resentimiento que se genera en un estado de vulnerabilidad tan fuerte que es la privación de libertad, como el salir y me voy a vengar, he tenido mucho tiempo aquí y claro que voy a salir Puede ser un y cagadero. voy a joder a la sociedad, Sí. porque además hay que entender algo, la sociedad es quien te reprime, ¿no? Quien te manda a esos lugares, la sociedad es la que te expulsa. Independientemente de ser culpable o inocente, la sociedad te expulsa. Entonces sales con mucho resentimiento. Y estos lugares como los talleres de cualquier arte, de cualquier cosa que sea pegado a la Oficios. cultura, pues de alguna manera te hace cambiar un poco esa perspectiva y cuando salgas, pues salgas de una mejor manera, ¿no? Claro. Eh, Ya tienes un oficio, ¿no? Ya. por supuesto, puedo yo salir y tener que mantener a mi familia, ¿no? Claro. ¿Y cómo salgo si no tengo opción al trabajo? Porque tengo una carta de antecedentes penales donde pues no me vas a contratar. Claro. Es difícil que me contrates. Entonces poder dar esta opción dentro de la cultura y el arte para que salgas como con una diferenciación de, si bien la sociedad me expulsó independientemente de ser culpable o inocente, ahora cómo voy a llegar a esta nueva sociedad, pero también cómo me va a ver ahora esta sociedad, ¿no? Entonces es importante estos procesos, pues en un principio para que tú como persona puedas llegar a la sociedad pues sin tanto resentimiento. Ahora lo digo muy entre comillas, ¿no? Porque es difícil después de 15 años llegar sin ese enojo, ¿no? Ante la sociedad y obviamente ante todo el sistema pues judicial y el sistema penitenciario, ¿no? Está cabrón, güey. La neta es que no lo había pensado y literalmente te liberan y ve afuera y ¿qué haces, güey? Nadie te quiere contratar porque te tienen miedo. Es difícil encontrar. Supongo que dentro se pueden desarrollar más oficios, ¿no? No solamente el arte, pero se me hace algo muy, ¿cómo te diré, güey? Se me hace algo como muy, ¿por qué? ¿Cómo decirlo? Como raro que haya llegado el grabado cuando generalmente, ¿qué les enseñan, güey? Electricidad, eh, no sé, cualquier otra cosa. Los ponen a grabar, a coser, los ponen a hacer muchas cosas, ¿no? Y el grabado es algo súper, que solo en Oaxaca podría haber sucedido, güey, ¿no? Bueno, es que te digo, pareciera no una casualidad, ¿no? Sí. Por lo regular en los centros penitenciarios siempre va a haber un trabajo. Me causa cierta, no lo puedo negar, ¿no? El trabajo dentro de un centro penitenciario pareciera algo muy positivo, no siempre es tan positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo llegué a fabricar sillas, unas sillas que se llaman sillas Acapulco, que están hechas de un hilo de plástico sobre un marco Sobre de una metal. estructura. Por aquí ponemos una imagen de la silla. Sí, sí. Una silla de estas lleva un trabajo aproximado de, si eres muy diestro, de unos 3 a 4 días, ¿no? Pero es un trabajo que tienes que hacer todo el día y que si bien tú las ves en salas de exhibición, en galerías, a muy buenos precios, inclusive en dólares, porque es un trabajo muy artesanal y realmente muy bonito, cuando escarbas un poco y te das cuenta de dónde viene el producto y quién lo hizo y cuánto le costó hacerlo, pues la verdad es que yo cuando las veo en las galerías me da gusto, pues, pero muchas veces me entristezco, porque el consumidor final no sabe qué fue lo que pasó para que esa obra de arte Claro. estuviera en una sala de exhibición, ¿no? Y que pagaron en una baba, ¿no? Seguramente. La pagaron súper barata, hubo casi una obligación de hacerlo y eso tiene una potencia pues rara, ¿no? Rara, porque tú como consumidor a veces no te das cuenta de eso, ¿no? Pero cuando conoces la historia, no la compraría, ¿no? Claro. Simplemente por ese hecho, ¿no?
Y te puedo platicar de varios trabajos. Hay, por ejemplo, el trabajo del balón, el balonero, ¿no? Ah, sí. Hay muchos balones que se venden en mercados que están hechos en la cárcel. Qué padre, suena padre porque dices, bueno, hay un rol económico en la cárcel, estás ocupado, es una terapia ocupacional, me libera de ciertas cosas, pero cuando escarbas, yo me di cuenta de cosas pues, muy raras alrededor de la costura del balón, ¿no? Primero, poder fabricar un balón que es cosido a mano, tiene sus herramientas que además no te dan, que no existen El punzón. y que tú tienes pues, que inventarlas. Son varias herramientas que necesitas para la costura del balón. Empiezas a coser el balón y yo creo que si eres muy hábil, puedes hacer 3 balones diarios. Pero implica todo el día, implica estar todo en el día. chinga todo el Estar rato. cosiendo, picándote las manos, Sí. con un aparatejo que tú mismo tienes que fabricar. Y pues esto pareciera como una terapia. Y sí, hay cosas que parecen hasta románticas, ¿no? Dentro de los estados de vulnerabilidad en la prisión. Pero también está la otra parte, o sea, ¿cuánto voy a cobrar por elaborar un balón que además puede que sea obligatorio, no nada más que yo quiera hacerlo, sino puede que se convierta en obligatorio, en que si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y entonces, yo recuerdo la última vez que me acerqué a los precios del balón, te pagaban 9 pesos por hacer un balón. Por uno. No Entonces, es... O sea, en un día es te ganas increíble, 30 ¿no? pesos. Entonces, pero aparte estás como muy obligado a hacerlo. Algo que también detecté es que muchas veces, por la hechura de ese balón, te pagan no con dinero, ¿no? Te pagan con otras sustancias, ¿no? Porque entonces yo, como estoy abandonado por mi familia, como estoy abandonado inclusive por la misma sociedad, tengo que recurrir a un trabajo para poder pagar pues, Comida, ¿no? mi comida en el mejor de los casos, ¿no? Porque el Estado te tiene que alimentar, pero muchas veces tengo que pagar por mi vicio. Y entonces resulta que Por se hace protección, ¿no? una cadena muy rara dentro del centro penitenciario donde yo trabajo para mi vicio. Y entonces, en vez de pagarme con una moneda, me pagan con vicio, ¿no? Y esto, pues, obviamente, ¿cuánto puede durar, no? Estás en un estado de vulnerabilidad fuerte donde tienes que trabajar para el vicio y esto se vuelve potente. Se vuelve potente porque entonces no tengo otras posibilidades. Y hay vicios culeros, ¿no? Que Por supuesto. se acaban rápido y son por caros. Supuesto. Y aparte de necesidad, porque ya después de un rato ya el cuerpo lo pide y ya no estás bien. Por supuesto. O sea, te vuelves un esclavo, güey. Eres un esclavo. Eres un esclavo. Exactamente. Dijiste la palabra. Te vuelves un esclavo. Un esclavo para ti, pero también un esclavo para el otro. Claro. Que además abusa de tu que se beneficia estado de tu trabajo. y que se beneficia, ¿no? Y esto, pues muchas veces no acaba bien, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces no acaba bien porque obviamente empiezas a generar una deuda que vas a tener que pagar y que, bueno, pues resulta que de repente Pedrito amanece ahorcado, ¿no? Y sí, ¿será? ¿O será algo asistido? ¿O alguien le ayudó? ¿Alguien le asistió? Entonces, eso es bien horrible, ¿no? Porque también hay algo interesante en los centros penitenciarios. Muchas veces cuando nosotros entramos, pues somos los que nos damos cuenta y vigilamos porque es un lugar muy cerrado donde nadie entra, nadie ve, nadie habla, nadie dice. Y lo único que hablan es qué bonito y sí, mira el artista y lo romantizan, ¿no? Hacen está ocupadito. una parte romántica de algo que es atroz, ¿no? Entonces, pues así es como llega a suceder. No, no todo es malo, ¿no? Si vemos una película de Hollywood va a poner todo así horrible, ¿no?
no todo es malo, ¿no? También existen alegrías, ¿no? Como poderme poner a bailar, ¿no? Entrar a un taller de danza, entrar a un taller de grabado con nosotros, ¿no? Que te da esa oportunidad de poderte liberar, de poder hacer un cambio en tu vida, aunque sea 2 horas, 3 horas o 4 horas, realmente cambia tu vida y hay unas nuevas perspectivas porque eh, pues te acercamos a la literatura, te acercamos al arte, te acercamos a la imagen y esto poco a poco también va haciendo un cambio en tu vida. Aunque estés en un estado tan difícil como es la privación de libertad, pues esto va cambiando y va moldeando a la gente, ¿no? Y es bien padre poder encontrar a personas que estaban allá adentro y que ahora están acá afuera y que no han recaído pues en estados delincuenciales, ¿no? Claro. Que su vida cambió y que ahora se dedican a otras cosas que no tienen que ver con la delincuencia, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde dices, bueno, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena intentarlo, vale la pena hacerlo y se me hacen casos de éxito muy, muy, muy padres, ¿no? Que se reencuentran con su familia, que vuelven a ver a sus hijos. Pues eso es fabuloso. Es algo bien fuerte, ¿no? O sea, por lo menos para mí, el saber cómo puede llegar a ser la vida pues dentro de un centro penitenciario, ¿no? Oye, profe, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Es cierto que cuando tú estás recluido eres propiedad del Estado? ¿Pasas a ser propiedad del Estado o algo parecido? Escuché. Es algo parecido. Es Por eso algo no te puedes parecido. tatuar, ¿no? Según entendí. Eso está bien genial, ¿eh? Sí. Referente al tatuaje, es bien interesante porque está prohibido. En nuestro país está prohibido tatuarte dentro de la prisión. Entonces se vuelve un arte, porque el que tatúa allá adentro es un artista y se vuelve algo súper padre, porque, bueno, entre comillas, ¿no? Porque está prohibido. O sea, está prohibido en el lugar donde tú está prohibido y en el lugar donde, o sea, que me vas a meter a la cárcel por tatuar. O ¿Qué, sea, hay qué puede cosas pasar como si te ilógicas, tuercen? ¿no? Te mandan a Entonces, claro, tiene una consecuencia, ¿no? La consecuencia en la época en la que yo viví esto, pues era irte al castigo, ¿no? El castigo es algo brutal, Sí, claro. no es algo como muy suave, ¿no? Muchas veces, bueno, actualmente los derechos humanos prohibieron el castigo en los centros penitenciarios, pero yo tengo mis dudas, ¿no? Claro. Y yo lo he vivido, entonces tengo mis ciertas dudas, ¿no? Qué bueno que lo prohibieron, eso está genial, pero bueno, en un lugar donde nadie vigila, pues creo que eso de Sí, tienes tu prohíbo propio, algo, es un ecosistema, ¿no? Ahí que se por mueve, supuesto, ¿no? que respira, que cambia y que luego a veces de afuera no hay acceso, ¿no? A ver este ecosistema y yo creo que No, muchas claro. veces de eso se aprovechan. ¿Y en qué consistía en esos tiempos el castigo, profe? Mira, yo te voy a contar una anécdota muy personal. Yo tenía poco tiempo de estar en Iscotel y me puse a dibujar. Y la bandita vio que dibujaba, ¿no? No sé si bien o mal, pero vio que dibujaba y entonces un camaradita me dijo, oye, pues tatúa, güey, ¿no? Porque además, si tú tatúas, pareciera como que es el trabajo mejor remunerado. Claro, por supuesto que Porque no está bien controlado por la remunerado. autoridad. Y además ese toque clandestino siempre pues te va a llevar, ¿no? Y si ya de por sí estás en un lugar donde todo es prohibido, pues que exista algo clandestino está genial, ¿no? La Claro. malandra pues nos gusta, pues, la onda clandestina. Y entonces me invita a tatuar y entonces pues yo nunca había agarrado una máquina de tatuaje Claro. y me toca tatuar, ¿no? Y fue algo muy interesante porque tatué a un carnicero, ¿no? Grandote, con un brazo gigante, ¿no? Ay. Que además me daba miedo, ¿no? Sí, Yo así ya, decía, bueno. o sea, si yo hago mal algo, pues algo va a pasar, ¿no? Yo tenía mucho miedo. Y bueno, total de que hacemos un proceso en el que dibujamos a un San Judas Tadeo, lo dibujo en una hoja de papel albanene con una pluma Bic y luego le pongo desodorante pues al compa
le pongo esta hoja y yo nunca lo había hecho, maestro. Entonces, cuando despego y veo que la imagen se queda, para mí fue algo, ¡guau, su madre!, ¿no? Saco la maquinita, porque además aprendí a hacer máquinas allá adentro, ¿no? Saco la maquinita, que es un encendedor con una aguja de coser balón, que además afilamos en las escaleras del penal, porque no teníamos otra forma. Pues no tienes cómo obtenerla. Entonces ahí la adelgazábamos y aparte la afilábamos con un botón de camisa en un motor que además encontramos de una computadora vieja que robamos. Hacemos nuestra maquinucha y pues yo empiezo duro y dale, ¿no? Nunca en mi vida lo había hecho y le meto todas las ganas y pues hacía gestos. Chiquita, el carnicero, ¿no? El carnicero hacía gestos y yo le empiezo a hacer las líneas. La tinta se empieza, nunca lo había hecho, yo no sabía que la tinta se chorreaba y yo empiezo así, pero de repente empiezan gritos, porque además estábamos en las celdas, ¿no? Empiezan gritos, ¡ah! Y teníamos una, tal vez queme la banda con esto que voy a decir, pero teníamos una clave, ¿no? Que se llamaba 5 para la talacha. Y suena 5 para la talacha, y esa es la clave de que la tira viene sobres, ¿no? Sí. Entonces, pues a guardar todo, mi amigo, mi compa me dice, bueno, pues vamos a guardar la máquina, la mete en una cubeta, yo me voy hacia la sala y me quedo ahí parado. Bueno, sentado y ya pasa todo lo que tenía que pasar. Era un cateo, el 5 para la talacha era un cateo. Llega el cateo, pam. Sacan algunas que otras cosas prohibidas, bla, bla, bla. Y entonces yo regreso a la sesión, ¿no? de tatuaje. Pero le pregunto a mi compa que pues, ¿por qué paramos la sesión? O sea, ¿qué pasaba? Yo no tenía mucho tiempo de estar ahí. Y me dice, es que está prohibido. Y esta prohibición te puede llevar al castigo. Y yo me quedo, pues yo no quiero ser castigado, ¿no? El castigo era un lugar horrendo, donde no podías estar parado, no cabes, es un lugar muy pequeño, donde hay mucha gente, ¿no? Y obviamente pues estamos los de lo peor allá adentro, ¿no? Los que han portado mal. Todos los mal portados. Pero además el castigo en ese tiempo, actualmente pudiera decirse que tienes 15 días de castigo, ¿no? O un poco más. En aquel tiempo podía ser indefinido el castigo y un tatuador se podía llevar hasta 3 meses en un castigo. El lugar es horrendo. Además estaba plagado de heroína. Entonces, yo creo que si yo hubiera entrado al castigo, no hubiera salido o vivo, o bien de la cabeza, ¿no? Sí, es un castigo. O sea, la gente, los adictos a la heroína, creo que voy a tener que blipear esto, pero los adictos, yo tengo entendido que tienen un síndrome de abstinencia cabrón. Entonces, estar encerrado con esa gente, con el síndrome de abstinencia, en esas condiciones, yo creo que hasta se presta para violencia extrema. Es una violencia, no sales bien de ahí. Ahora, claro que hay ese síndrome de abstinencia, lo llamamos la malilla, ¿no? Esa es la malilla. Pero también hay algo interesante, porque ahí es donde llega la heroína, ¿no? A donde llega la droga, a esos lugares, ¿no? Entonces siempre está plagado de droga. La cuestión es cómo conseguir la droga si estás encerrado en un castigo donde no puedes ver a nadie. Obviamente cuando tú llegas, pues eres, primero que nada, asaltado, ¿no? Te roban todo lo que traes y obviamente eres extorsionado. Pero ocurre algo interesante, o sea, porque si eres extorsionado por la banda, pero ¿y a la banda quién la extorsiona, no? O sea, hay una entrada al lugar, no hay 2 o 3 entradas, ¿no? Hay una entrada que además está controlada por alguien y pues no tengo que decir por qué, ¿no? Está controlada por alguien y entonces, ¿cómo sucede esto, no? Porque es el lugar de donde, digamos que son los dealers, ¿no? De ahí sale para todo lo demás. Entonces es muy, muy terrible esta situación. Y para mí caer en un lugar así, no sé, yo no quería, ¿no? Entonces detengo mi carrera de tatuador, ¿no? Detengo totalmente mi carrera de tatuador porque no me quiero arriesgar a eso, ¿no? Yo quiero salir, no quiero hacerme de más problemas, ¿no? Entonces dejo eso, pero no por eso no dejo de juntarme con tatuadores, ¿no? Y no dejo de conocer y no dejo de fabricar máquinas para el tatuaje,
y posteriormente volver a tatuar, ¿no? Ya no personas, pero empiezo a tatuar también piel muerta, ¿no? Y también fue una experiencia bien padre, ¿no? Ahí ya no tenía el peligro de que cayera en el castigo, ¿no? Pero fue de latidos de corazón muy fuertes el saber que estaba haciendo algo muy clandestino, muy prohibido, porque parecía que el tatuarte dentro de la prisión era más prohibido que consumir una Que droga lo o que que haga, ¿no? venderla, ¿no? O sea, imagínate eso, ¿no? Entonces, pues era algo que también llamaba la atención, ¿no? Parecía que yo podía hacerme como más fuerte entre más pudiera yo birlar a la autoridad, ¿no? Pues, pues no era así, ¿no? Porque de alguna manera, pues, si bien podía birlar a la autoridad, o los birlé miles de veces, el Con que una podía que te hacerme cachara, daño ¿no? era yo, ¿no? Yo lo entendí de esa manera y pues me alejé un poco de eso. Pero eso no quería decir que yo no hiciera máquinas de tatuaje, que posteriormente con el taller, pues no tuviéramos máquinas profesionales de tatuaje y seguir tatuando, ¿no? Había quien se arriesgaba a hacer el tatuaje y que además aplaudíamos porque la verdad es que es de muchos huevos, De ¿no? huevos, de huevos. Es de muchos huevos porque sabes la consecuencia que va a traer, ¿no? Y esto de poder adornar a la banda, pues era algo también bien interesante, ¿no? Bien padre, porque además la banda de alguna manera estábamos buscando día adentro una identidad, ¿no? Claro. Y el podernos adornar la piel, pues era algo interesante de lo que estábamos viviendo, ¿no? De el proceso que se vive dentro de una prisión en un estado de vulnerabilidad y que además pues salgas con un recuerdo, bueno o malo, pero al final un recuerdo de tu estancia en un lugar terrorífico, ¿no? Como es la prisión. Cabrón. ¿Y cómo quedó el tatuaje de ese carnal? Pues ya no lo acabé al final de cuentas. Se fue La verdad es chueco. que me dio así como, no pude porque pues me dio mucho miedo el caer en un castigo. proceso más, en un castigo, y no lo terminé, ¿no? Mi compa pues lo terminó. Pero fue una experiencia muy interesante el poder perforar la piel con una aguja tan pinche que además yo afilé en una escalera. Sí. ¿Y la tinta cómo la obtenía? Teníamos tinta de pluma Bic Ah, y tatuábamos con la tinta, sacábamos la tinta de las plumas porque no nos permitían meter tintas ni nada, ¿no? Entonces nos permitían meter plumas y entonces extraíamos la tinta de la pluma Bic y así en directo la tatuábamos, ¿no? Creo que éramos un poco irresponsables porque muchos de la banda se infectaron. sí. No teníamos ninguna forma de No poderlo hacer sabías. limpio. Posteriormente, conforme fue pasando el taller, porque ya ves que te platicaba de un taller de gráfica que pudimos tener ahí en el centro penitenciario, posteriormente empezamos con la máquina de tatuaje, ¿no? Y obviamente le hacíamos ver al sistema que de todas maneras nos íbamos a tatuar, o sea, Claro. así nos pegáramos lo que nos pegáramos, nos íbamos a volver a Sí. tatuar, nos infectáramos, nos íbamos a seguir tatuando y tratamos de alguna manera de hacerlo más profesional, ¿no? De que también la banda se diera cuenta de que, o sea, sí que padre que te tatúo y que te pongo algo, pero a la vez yo también no me siento bien porque sé que puedo chingarte, sé que Sí. te puedo dañar y el chiste de poderte tatuar pues no es chingarte, ¿no? No es Es lastimarte, tener un buen recuerdo. sino exactamente que sea inclusive una buena experiencia, ¿no? Claro. Entonces tratamos de hacerlo, hicimos mucho para que esto sucediera, te vuelvo a repetir, llevamos hasta máquinas profesionales, hubo alguien que nos ayudó en ese sentido, que pues fue el mismosísimo doctor Lacra, Órale. que entró con nosotros a darnos clases de tatuaje y de alguna manera tratamos Chingón. de poderlo llevar a la parte sana, ¿no? Sí. A la Una parte buena donde práctica. nos cuidáramos entre nosotros, porque en los estados de vulnerabilidad, eso de que te cuido, pues no va mucho, ¿no? O sea, Claro. me cuido yo Y luego yo, y luego tu yo. problema es el tuyo y tratamos de hacer esa parte como de comunidad
en donde yo me protejo, pero también te protejo a ti, ¿no? Mm. Y entonces, si no lo logramos al 100%, pues creo que sembramos una semilla donde entonces tratamos de poder meter materiales que ya vinieran estériles, que ya fueran profesionales, para que pasara. Obviamente somos chacalosos, ¿no? Y primero fue, pues vamos a tatuar pieles muertas y bueno, ciertos materiales, pues la bandita que se atrevía pues a tatuar a la banda, pues lo hacía, pero carnal, lo hacía de una manera chingona, de una manera bien, donde no nos dañábamos el uno al otro, ¿no? Porque si yo te tatúo con una pinche aguja que he tatuado a 3 o 4 personas, pues sé que te voy a pegar algo, o sea, independientemente de que lo haga bien o lo haga mal, pues no hay un método de esterilización, son tintas que te van de alguna manera a hacer daño, que no van a durar, te voy a lastimar, no sé qué puedes comer después de o qué no puedes comer. Obviamente, pues imagínate lo que comíamos Ni allá pensar adentro. en la cremita para el tatuaje. Eso pues no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tratar de profesionalizar en ese sentido del tatuaje, pues fue importante porque pues dejamos también de enfermarnos, ¿no? Y dejamos con este afán de adornar a la banda, de sacarnos un varo, porque obviamente es bien pagado, y bien pagado te voy a decir que 100 pesos... Entre comillas. Es una Digo, semana de vida ya es más ahí, que ¿no? los 9 pesos que te dan por un balón. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, pues poderlo hacerle, pues ya más beneficioso que malandroso, pues pegó, ¿no? Y eso estuvo muy chido con la banda, porque entonces viene esa parte, ¿no? Yo tengo una pertenencia al lugar. Digo, yo sé que suena como y supongo raro, yo ¿no? que en el ecosistema de la prisión también te da un estatus el ser tatuador, ¿no? O sea, todo el Sí. mundo, yo en lo personal he ido a lugares muy feos, he estado en zonas muy feas de la ciudad, de otras ciudades, y en cuanto la banda oye que eres tatuador, se disipa la tensión, güey. Que llegas todo culeado y dices, bueno, pues ni pedo, si me tengo que dar un tiro me lo doy, a ver si no me pican, pero en cuanto la banda te pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y dices, soy tatuador, todos son tus amigos, cabrón. Todos quieren hablarte, todos quieren ser tus compas, y aquí hay una lana para ti, perro. O sea, me ha tocado así ver, y yo no manches, yo sí he dicho, ay, güey, qué bueno que dije que era tatuador y no ingeniero, cabrón, algo así, porque está cabrón. Es que eres el decorador del cuerpo de la banda. Sí tienes un nivel de respeto, por supuesto. Hay varios niveles bueno, no sé si esté bien dicho que sean niveles. Somos todos iguales allá adentro, o sea, no hay que tú seas más o seas menos, ¿no? La cuestión es qué es lo que haces por la banda, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del tatuador, que es el que adorna a la banda, pues tiene un respeto, ¿no? Pero también ese respeto puede perderse si la banda enferma, ¿no? Claro. Porque entonces te echan la culpa. Sí. Y en un lugar donde no hay quien haga una mediación entre las cosas, pues puede ser inclusive o si queda hasta visco, peligroso, ¿no? Si queda visco el San Judas. Claro. Así, Pero sí, como bien dices, o sea, tiene un puesto interesante, ¿no? Tiene un puesto interesante dentro pues digamos, de la sociedad canera, del ecosistema ¿no? canero. Del ecosistema canero. Es bien interesante porque en mi experiencia, yo llego al lugar y, bueno, es horrible, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Las películas son choro mareador, ¿no? O sea, es horrible el maldito lugar. Te sientes perdido, pierdes muchas cosas, pierdes a tu familia, pierdes todos tus derechos, aunque digan que no, pierdes todos los derechos. Uh-huh. Y a mí me pasa algo, ¿no? Yo llego al lugar, empiezo a descubrir los lugares, era muy asiduo a la biblioteca. Mi lugar seguro era la biblioteca, donde yo me sentía bien era en la biblioteca, todo lo demás para mí era espantoso. Y pues descubro muchas cosas en la biblioteca, ¿no? Una biblioteca vieja, por supuesto, ¿no? Que tenía Desactualizada. el ABC de física, el ABC de matemáticas, el ABC de química y uno que otra novelita. Revistas. Y viejas, ¿no? Muy viejas. Pero ahí encuentro algo interesante y de repente me doy la vuelta y encuentro una primaria.
Y en la primaria encuentro computadoras arrumbadas ahí en un rincón, ¿no? Y pues la verdad es que yo no soy técnico en computadoras, pero algo sucedió genial y logro echar a andar 6 de esas máquinas. No mames. Y entonces abro un taller de computación para la banda y encuentro algo bien chingón, ¿no? El poder compartir con la banda desde mi conocimiento, el conocimiento adquirido, lo empiezo a compartir con la banda, ¿no? Pero desde que no sabía escribir, desde que no sabía las letras, hasta que ya medio las sabía usar, ¿no? Entonces empiezo a convivir con la bandita y eso me da una postura dentro del lugar muy chida, porque me vuelvo el profe. Y después de abrir ese pequeño taller de computación, me encuentro con pintores dentro del lugar. Oaxaca, artistas, claro, ¿no? No mames. Me encuentro con artistas. O sea, algo que solo podría pasar en Oaxaca, lo vuelvo a repetir. Abrimos un taller de pintura y todo va muy bien y de repente encuentro el grabado. Y entonces abrimos el taller de grabado. Y eso está muy padre. Para mí me da luz en mi vida, ¿no? A pesar de que yo me sentía tan solo y que me sentía tan mal, le da luz a mi vida. Y entonces empiezo a compartir desde la experiencia, ¿no? Desde mi experiencia empiezo a compartir y no nada más eso, me empiezo a profesionalizar y entonces de repente resulta que yo estoy allá adentro y tengo exposiciones en Oaxaca, en Veracruz, en Estados Unidos, en Colombia. Yo estando ahí adentro, mis palabras, mis sentires, y no nada más los míos, sino los de todos los que teníamos el taller, de todos los que formábamos parte del taller, pues están allá afuera, y eso me da un sentido de libertad. Cabrón. Pienso que, por supuesto a mí, pero también a mis compis, les da una proyección hacia afuera, en donde entonces hay que pensar qué tan preso estoy, porque yo estoy allá afuera. Mi imagen está allá afuera, lo que siento, lo que pienso está allá afuera. Y eso, aparte de darte una identidad en el lugar, te da una pertenencia. Y eso hace un cambio radical en mi caso, pues en mi vida, y no dudo que en las vidas de los demás, ¿no? Pero aparte, como tú mencionabas hace un momento, o sea, te da cierto respeto. Pero ya no nada más con la banda, sino con el poli,